Muy buen día tengan todos. Bienvenidos a mi canal Jesús Moroxue. Espero puedan suscribirse y darle clic a la campanita. De esa manera podrán estar enterados de todos los videos que se suben constantemente. Estamos hablando de videos relacionados con filosofía, con algo de historia y geografía de nuestro país Colombia, y muchos videos, muchísimos, sobre catequesis y diferentes temas de evangelización. Bienvenidos. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la misión del catequista. Vamos a ser muy enfáticos en la primera y más importante de las cuestiones del catequista. Catequista, hermano mío, tú, yo, si somos catequistas, entonces debemos aceptar en primer lugar que no somos voceros de nuestras propias ideas. En segundo lugar, no somos voceros de las ideas de otras personas, aun cuando sean excelentes teólogos. En tercer lugar, debemos aceptar que sí somos voceros de la Santa Iglesia de Dios. Eso es central, es importante. Lo que tú dices en la catequesis tiene que ser la palabra de la Santa Iglesia a través de tu voz. Eso es muy importante. Pasemos a un segundo punto. ¿Cómo saber si lo que tú estás diciendo es la palabra de la Santa Iglesia de Dios? Bueno, tenemos dos fuentes y una manera de corroborar si las fuentes las hemos comprendido de manera correcta. La primera fuente es la Sagrada Escritura. Lo que tú dices debe estar impregnado, totalmente impregnado de la palabra de Dios. Si tú estás hablando con términos demasiado jocosos, coloquiales y actuales, puedes estar incurriendo en un error. ¿Y cuál es el error? Que los jóvenes, adultos o las personas que te están escuchando no van a saber en qué medida eso que estás diciendo proviene de la palabra de Dios. Eso significará que ellos no amarán la palabra de Dios y se contentarán con cualquier manera de expresión, o ellos van a desconfiar de lo que has dicho porque ellos sí contemplan y les parece importante que la palabra de Dios escrita, es decir, la Sagrada Biblia, esté presente. Así que es importantísimo que tú, cuando hables, impregnes tu discurso en la catequesis de las palabras de la Escritura, tal como están allí, que las cites constantemente. Eso es importante. Bien, una segunda parte de este punto es que lo que tú dices debe estar impregnado, muy impregnado, de la sagrada tradición de la Iglesia, de los concilios, de algunos padres de la Iglesia, de los doctores de la Iglesia. Eso es importante. En la catequesis debes conocer lo que ellos han dicho, o por lo menos citar frases muy puntuales y muy concretas que fortalezcan tus palabras. Y de esa manera tus palabras, si están en coherencia con la palabra y con la tradición, estarán expresando verdaderamente la palabra de la Iglesia. Pero tienes que corroborar eso. Entonces te invito a que siempre, para preparar tus conferencias, tus catequesis, tus charlas, tus clases, como la llamen tus catequizandos, debes preparar todo eso a partir del catecismo y de la doctrina viva actual de la Iglesia, o sea, el magisterio. Así que son tres elementos que debes tener en cuenta. Para hacer tu catequesis no hablas tú, habla la Iglesia por tu boca. Por lo tanto, que tu boca diga las frases de la Sagrada Escritura, que tu boca diga las frases de la Sagrada Tradición, y que en tu boca se corroboren las citas del magisterio actual, no solamente de la antigüedad, sino de la actual. De esa manera, tú, catequista, hermano mío, serás un verdadero catequista, y no simplemente uno más de tantos que hoy en día están tergiversando las verdades de la Iglesia. Ten en cuenta que hay muchos peligros. Un primer peligro es que tu catequesis se centre solamente en la Biblia y que tus palabras sean tu propia interpretación de la Biblia. Ese es un peligro grande. Ese peligro lo tienen muchos de los actuales catequistas que se han impregnado demasiado de la manera de ser, de la manera de enseñar de los hermanos separados.
Es un peligro que los puede llevar hacia los hermanos separados y que a muchos les ha ocurrido. Un segundo peligro es que solamente te centres en la tradición de la iglesia. Ese peligro también suele llevar a separarnos de la iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que le ha ocurrido a la mayoría de estos hermanos que se consideran defensores de ultraderecha de la iglesia y que terminan poniéndose en contra del magisterio actual. Estas personas suelen tener estos inicios. Inician con hablar solamente de la tradición de la iglesia, desoyendo un poco la escritura, pero sobre todo desoyendo el magisterio actual de la iglesia. Esto es un peligro en el cual no puedes caer, ¿sí? Porque terminarás incluso hablando mal de las autoridades de la iglesia, por ser autoridades, por decir cosas que tú crees que no están así. Es decir, estarás interpretando a tu modo la tradición de la iglesia. Y cuando lo interpretas a tu modo, llegas a cierto nivel de herejía o de apostasía. Y por último, tampoco puedes centrarte solamente en las palabras actuales del magisterio, porque resulta que las palabras actuales del magisterio tienen un contexto y podemos terminar entendiendo solo el contexto y no el origen y la fuente de esas palabras. Si yo me centro solo en las palabras del Papa Francisco, que dice cosas muy coherentes y muy correctas, yo puedo terminar centrando todo mi discurso en catequesis en el Papa, y eso puede llevarnos a un problema gravísimo, que sería dejar de centrarnos en Cristo para centrarnos en la persona a la que estamos escuchando más. O sea, que en contra de la voluntad del Papa incluso, terminaríamos casi que idolatrando su conocimiento, sus palabras, sus ideas, o al mismo Papa. Son tres peligros que hay que evitar. El primero es más común, el segundo es muy peligroso y el tercero sería una traición absoluta tanto al Papa como a la totalidad de la Iglesia de Cristo. Así que te invito, hermano catequista, a que te centres en tu catequesis, en Cristo, y por lo tanto escuches todo lo que Él tiene para decirnos, que nos dijo en la Sagrada Escritura, que nos dijo en la tradición y que nos sigue comunicando en el magisterio de la iglesia. Dios te bendiga, hermano catequista. No te olvides de lo importante.